Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 21 al 22. Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 22. Dice la palabra del Señor de esta manera. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mi hermano, seguimos estudiando verso a verso el Sermón del Monte. Sin duda, y creo que usted puede tener la misma impresión que yo, el Sermón del Monte es una de las grandes joyas de los evangelios. Como ya sabemos, es uno de los sermones más extensos predicados por el Señor Jesús, en el cual habla de diversos temas que son muy importantes para nuestra vida. Nuestro Señor habla de la piedad, habla de la santidad y el caminar íntegro que debe haber en usted y en mí a la luz de las enseñanzas del Evangelio. A través de las enseñanzas de nuestros hermanos, domingo a domingo, nos hemos dado cuenta que el Señor ya ha dejado al descubierto cómo debe ser nuestra identidad a través de las bienaventuranzas. Hemos visto que las bienaventuranzas son esas virtudes, se exaltan esas cualidades que deben tener todos los miembros del reino de los cielos y que todos aquellos que invocan al Señor deben evidenciar en su vida. Los mansos, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, todas estas virtudes deben evidenciarla todos los que son parte del reino de los cielos. Luego de haber indagado en las bienaventuranzas, nuestro Señor nos señaló lo que somos debe impactar a lo que nos rodea, al compararnos con dos elementos con los cuales no nos es desconocido, como lo es la sal y la luz, ya que éstas caracterizan o tipifican al creyente en relación con los incrédulos. La sal, antes de la existencia de los refrigeradores, de las neveras, se usaban para la conservación de la corrupción de los alimentos como la carne. La sal era utilizada para preservar, para extender su duración. Y nuestros hermanos decían a grandes rasgos que los creyentes en ese sentido deben contrarrestar la corrupción del mundo mediante su conducta. En ese sentido se entiende que somos sal. Igualmente también se habló de la luz. Nos señaló que la luz debe ser alzada para que pueda ser vista por los demás. Debe ser alzada en un lugar donde pueda ser apreciada. Creo que ninguno de los que estamos en este lugar reconocerá que hay más provecho en las tinieblas que en la luz. No, hay mucho más provecho en la luz. En este sentido, los creyentes, mediante la puesta en práctica de los mandamientos del Señor, deben mostrar a los impíos la luz producto de poner en práctica la palabra de Dios en su vida para que ésta guíe la cotidianidad de su vida, para que al ser atraídos a la justicia y a la verdad que solo hay en Dios, al ver la luz que emana de ellos. En otras palabras, los creyentes son embajadores del reino de los cielos y como tal deben sobresalir por medio de su conducta intachable, para que ellos vean la luz que hay en Dios. Es por eso, mis hermanos, que dicha luz no puede ser colocada debajo de un almud. Después, mi querido hermano, nos guió sobre nuestro compromiso de vivir acorde a lo que somos. Nuestro hermano nos decía de un cristianismo radical, al enseñarnos que nuestra justicia debe ser superior a los escribas y fariseos. Y en este sentido debíamos decir que, contrario a lo que nosotros entendemos de que fariseo ha venido a ser un peyorativo, una palabra utilizada para resaltar algo negativo,
en el tiempo en que se enseñó sobre esto, el fariseo era un ejemplo en cuanto al cumplimiento de la ley. Y en ese sentido nuestro Señor dice que si vuestra justicia no fuese mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Entonces debe haber en nosotros un compromiso serio e íntegro con los mandamientos del Señor. Así que no es algo trivial, no es algo que no merezca toda nuestra dedicación, sino que es algo muy importante. Así que habiendo dicho esto, mis amados, veremos entonces que la verdad de ese cristianismo radical se evidencia en nuestra conducta para con nuestros semejantes. Y particularmente hoy, por medio del pasaje que hemos leído, vamos a hablar de dos cosas: de lo que demanda la ley y lo que exige el cristianismo radical. Esos serán los puntos en los cuales estaremos meditando en esta mañana, en este sermón que he titulado La ira y el homicidio. Ese será el tema de esta mañana dentro de esta serie de sermones que venimos tratando, que se llama Cristianismo Radical. Así que, mis amados, para abordar estos dos textos, hablemos entonces de lo que demandaba la ley. Este será el primer punto de nuestro sermón. Y para ello yo le pido que vayamos nuevamente al verso 21 del capítulo 5. Vamos a leerlo, dice de esta manera: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Nuestro Señor se dedica a hablar de la ley, y es fácil de entender por qué lo hace, ya que en las palabras de su enseñanza, Él no vino a abolirla, Él vino a cumplirla. Eso fue lo que nuestro hermano Sergio nos estuvo enseñando el domingo pasado. Entonces es de esperar que si no va a ser abolida la ley tenga que ser citada nuevamente dentro de su contexto. Para Cristo la ley tenía un carácter imperecedero, tenía un carácter perpetuo. Por tanto, es bueno que nuestros oídos sean prestados una y otra vez para que la ley sea citada delante de nosotros. Nuestra pecaminosidad, querido hermano, hace que todo aquello con lo cual tengamos contacto se vea afectado por dicha pecaminosidad. La ley, mi querido hermano, no es la excepción. Así nuestra mente tiende a olvidar y, en el peor de los casos, a torcer las palabras sagradas de nuestro Señor. Es por eso que una y otra vez nuestros oídos deben descansar, ir una y otra vez a la promulgación de la ley. Es por esto, mis amados, que en uno de estos sermones públicos conocidos como el Señor del Monte, la ley tenga un importante protagonismo en su enseñanza. La ley y su verdadera esencia es citada por nuestro Señor Jesús. Mi querido hermano, desde el capítulo 5 de Mateo hasta exactamente 2 o 3 capítulos más, a eso se le conoce como el Sermón del Monte. Es el sermón más largo predicado por el Señor. Y a diferencia de lo que mis hermanos y yo pudiésemos hacer, el Señor no se limita a hablar de un solo tema. El Señor, con esa pericia, con esa esplendidez, puede tocar diversos temas y aún así ser una sola enseñanza coherente. Yo por mi parte me limitaré solamente a hablar de un tema en esta mañana. Así que, mi querido hermano, Cristo reafirmó algo que para el cristianismo contemporáneo sigue siendo verdad. Y es que estamos obligados a vivir bajo la ley. En estos tiempos las desviaciones doctrinales son muy comunes. De hecho, se ha levantado algo que se llama antinomialismo, en lo cual se le resta importancia a la ley. Se dice que, bueno, ya estamos en la gracia, no importa si obedecemos la ley o no. Y esto lo usan como excusa para vivir vidas impías. Para nuestro Señor no era de esta manera.
para nuestro Dios la ley era algo sumamente importante. Tal verdad de que la ley no ha sido abolida es sumamente relevante para nosotros. Así que no solamente los antiguos tenían la necesidad de escucharla, sino nosotros. Y erran todos aquellos que piensan de esta manera. Y Cristo fue el primero en denunciarlo. Algo que más adelante dirá y a lo cual llegaremos a estudiar también es que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Esto es sumamente relevante para nosotros. La ley es importante, mi querido hermano. Ella no ha caducado, ella no ha dejado de ser. Recordemos, mi querido hermano, que luego dice que aquel que obedece la ley también está llamado también a enseñar a otros a obedecerla. Tenemos la responsabilidad no solamente de obedecer la ley, sino también de enseñar a otros a hacerlo. No hay aspectos secundarios ni terciarios de la ley. Todo lo que está en la ley es primario, todo lo que está en la ley es obligatorio. Y en esto consiste un cristianismo radical. Cuando hablamos de radical, hablamos de la expresión desde la raíz. Estamos tratando de disertar y de estudiar de qué se trata eso de ser un cristiano desde la raíz. Y esto era aquello en lo cual fallaban los fariseos. Era que aquellos se quedaban simplemente en el cumplimiento exterior de la ley y dejaban sus demandas de lado, dejando el aspecto interior de ella descuidado. De esta manera, la ley perdía su esencia, o más bien ellos mostraban que la ley había perdido su esencia. Los fariseos de alguna manera buscaban buscarle la trampa a la ley para poder ellos hacer lo que ellos querían. Y así la ley perdía toda su efectividad, toda su eficacia. Así que el Señor da algunos ejemplos de lo que implica vivir un cristianismo radical. Así que leamos nuevamente cómo inicia su exhortación en el verso 21. Y lo inicia de esta manera: oísteis que fue dicho. Con esta afirmación tan sencilla, el Señor no se está refiriendo a la enseñanza de los fariseos, sino a la ley propiamente dicha, a aquella como fue promulgada originalmente, a la tradición oral del pueblo judío. Los israelitas o los judíos no tenían ejemplares de la ley como los tenemos nosotros en sus celulares, ni tampoco tenían una versión portátil de la ley como nosotros que tenemos la Biblia. No, ellos no tenían eso. Así que la tradición oral era importante y para ello el papel del maestro era sumamente importante. Recordemos que en ese momento predominaban las tradiciones o los enfoques de enseñanza de dos maestros que eran importantes: la tradición de Shammai y la tradición de Hillel. Estas tradiciones habían marcado mucho el judaísmo del segundo templo. Cada uno tenía diferentes concepciones de la ley, uno más radical como lo era Shammai y otro un poco más flexible como lo era Hillel. Y esto era básicamente lo que marcaba la enseñanza de los fariseos en su momento. Así que usted entenderá por qué el Señor tiene que iniciar su enseñanza diciendo: oísteis que fue dicho. Él está diciendo: miren, lo que interpretó Shammai, lo que interpretó Hillel, no importa. Lo que importa es lo que originalmente fue dicho. El Señor no está apelando a ninguna de esas tradiciones. Está apelando a lo que inicialmente se dijo. Oísteis que fue dicho. Así que al oír esto se asemeja a lo que Cristo está diciendo. Se asemeja a lo que dice la ley. Y Cristo une las dos partes de la ley. Estas son la promulgación de la norma y la presentación de la pena.
Es un recurso que es muy frecuente en las Escrituras. La ley, mi querido hermano, siempre constaba de dos partes: la promulgación como tal y la pena por descuidar el mandamiento. Así que vamos a leerlo en el jardín del Edén. Cuando usted va a Génesis y nos vamos a la escena en la cual el Señor le da el mandamiento particular a Adán, le dice de esta manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y aquí viene el mandamiento: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Esa es la norma. Ahora, la pena: porque del día que él comieres, ciertamente morirás. Esto es la ley. Se puede apreciar claramente la promulgación del mandamiento y la pena por infringir el mandamiento. Y esto es solamente un ejemplo. En la Biblia encontraremos en muchas ocasiones pasajes en los cuales el Señor le ordena algo a una persona o a Israel y le dice lo que pasaría no, eh, si no obedecen a ese mandamiento. Siempre que se establecen relaciones con hombres caídos es de esta manera. Pues bien, amados hermanos, en esta ocasión el Señor se está dirigiendo al sexto mandamiento del Decálogo. Cuando hablamos de Decálogo, nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos. El mismo que aparece en Éxodo capítulo 20, en lo cual el Señor descendió en fuego y en humo ante los ojos de todo Israel para refrendar a Moisés como su mediador y como su profeta. El Señor en Éxodo capítulo 20, verso 3 dice: no matarás. Así de sencillo, no matarás. Luego vemos cómo el Señor mediante Moisés promulga el mandamiento junto con la pena. Vaya conmigo a Números capítulo 35, verso 30 al 31. En Éxodo vemos solamente el mandamiento. Ahora en Números vamos a ver la pena por desobedecer el mandamiento. Dice de esta manera: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Entonces, el mandamiento que aparece en Éxodo capítulo 20, verso 13 es: no matarás, porque el que mate también morirá. En resumidas cuentas sería básicamente eso. Estamos hablando de un pecado que no era cualquier cosa, no era trivial, que no admitía la redención de la persona. Así que el Señor en Mateo 5:21, vamos a leerlo otra vez, lo que hace es citar el mandamiento de Éxodo 23 junto con el mandamiento de Números capítulo 35, versos 30 al 31. Vamos a leerlo nuevamente para tener todo el contexto. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, mandamiento, y cualquiera que matare será culpable de juicio. La ley advertía que cualquiera que fuese homicida, debía ser llevado a juicio. Cualquiera que en efecto le cortare la vida a otra persona sin falta debía ir a muerte, sea por cualquiera de las maneras que había para quitarle la vida a una persona. Obviamente, esto no era algo que hacía cualquier persona. Esto debía ser dirigido por un magistrado, por un juez encargado de llevar a cabo el juicio. El tal no se le debía permitir ni siquiera la redención. En algunos pecados, como por ejemplo el robo, sí era permitido que una persona fuese redimida a través de un sacrificio y de un animal. En este caso, el pecado era tan grave que no se permitía esto. Vemos entonces que el asunto del homicidio no era un asunto menor para Dios. La vida humana, a pesar
de que somos seres humanos caídos sigue siendo algo valioso para Dios. Recordemos que en Apocalipsis se dice que uno de los que estarán fuera de la Nueva Jerusalén serán los homicidas. ¿Junto con quién? Junto con los perros, junto con los hechiceros, junto con los idólatras. Bueno, los homicidas no entrarán al nuevo siglo precisamente por la gravedad de este pecado. Recordemos, mi querido hermano, también que a Noé en el mundo postdiluviano se le dijo también eso: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. En otras palabras, el que mate a una persona se le deberá quitar la vida igualmente. Así que el Señor le encarga a Noé, que era el patriarca en ese momento, se le dice: deben tener un sistema legal que juzgue y castigue a todas las personas que cometan homicidio. Y hay que decirlo que todas las naciones que derivaron de los descendientes de Noé han aplicado este mandamiento. En todos los sistemas judiciales, incluido el sistema judicial colombiano, se castiga a todos aquellos que cometan homicidio. Y la razón es muy simple: los hombres conservan la imagen de Dios. No es lo mismo matar una gallina que matar un ser humano. No es lo mismo matar un mosquito que matar a un ser humano. Los seres humanos conservan la imagen de Dios. Así que cuando se le quita la vida a una persona, se está atentando contra Dios mismo. Así que es una falta muy grave. Es una falta de magnitudes garrafales. Así que, mi querido hermano, retomando el pasaje de Mateo, los fariseos tenían un compromiso con la escritura, pero solamente con el componente literal del pasaje. Así que para ellos la ley simplemente apuntaba a hechos y no a intenciones. Tú simplemente, si no habías matado, pues no eras culpable de homicidio. Así que, mi querido hermano, es descabellado, cínico y malvado pensar que la ley solo se preocupa por lo que hacemos externamente, cuando Dios tiene la capacidad de ver en nuestro corazón, en lo que somos en el interior. Y más cuando sabemos que a Dios lo que le interesa de nosotros no es lo que proyectamos a los demás, sino lo que somos en nuestro interior, ahí donde las demás personas no pueden ver. Una persona solo podía ser llevada a un tribunal para ser enjuiciada si en efecto le había quitado la vida a otro, no si le deseó la muerte, no si vivió toda su vida deseándole la muerte a esa persona. Los hechos para el entendimiento farisaico eran los que debían ser enjuiciados, no las intenciones. Se era culpable, mi querido hermano, no solamente si se hace, sino si no se desea. Solamente aquellos que llevaban el acto a materialización era culpable de juicio. ¿Cuántas veces no caemos en este pensamiento? En ciertas circunstancias de la vida se le da mayor valor a lo que proyectamos a los demás más que a lo que está sucediendo en nuestro interior. Los pecados más difíciles de abandonar o de mortificar son los pecados de la mente, precisamente aquellos que esperamos que las demás personas no vean, aquellos que consentimos en nuestras cabezas y creemos, como los fariseos, que esos pecados no deben ser llevados a juicio, porque el deseo, en el entendimiento de ellos, no es una acción. El deseo no importa. Ahora, no se trata de que la ley se quedara corta. No se trata de que el sexto mandamiento fuera ineficiente y necesitase una reforma. La ley, en efecto, tenía una parte que debía ser entendida
aun cuando no hubiese acciones puntuales que condenar. Aunque la ley no fuese suficientemente, entre comillas, clara, en otras partes de la Biblia dejaba muy claro el mandamiento. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, no cometerás falso testimonio, ¿qué está diciendo? Está diciendo que debes decir siempre la verdad. Y eso se lee entre líneas. Se puede decir que la Biblia nos manda a decir la verdad implícitamente, no explícitamente, porque lo que nos manda explícitamente es a no mentir. Y en este sentido se debe entender. Por ejemplo, cuando se habla de la codicia, la Biblia dice, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno, nada de ello. Pero la ley, tan solo unos mandamientos antes dice, no adulterarás. Entonces, solamente si no se adultera, no se está pecando. No, porque la ley en su 10º mandamiento está diciendo que no debes codiciar nada que sea de tu prójimo. En la ley encontramos entonces un aspecto positivo y un aspecto negativo. Se promueve y se prohíbe algo o viceversa. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Así que no podríamos considerar la palabra de Dios por partes, sino que es algo que se debe entender íntegramente. Así que el mandamiento de no matarás era una invitación a amar la vida del prójimo y a protegerla. No matarás es una invitación o una orden a promover todo lo que sea necesario a guardar la vida de la persona. Hacer todo lo necesario, agotar todos los recursos para que la persona se mantenga viva. Así que mi hermano, no matarás es una prohibición del suicidio y es un mandamiento a que cuides tu salud. Entonces no podemos quedarnos cortos en el entendimiento de este mandamiento. La ley apunta a los afectos, pero los fariseos encontraban lo literal para encontrarle la zancadilla a ella. Era una forma de esconder su pecado, en lo que la Biblia aparentemente no dice explícitamente. Y es una tendencia que no solamente era de los fariseos, es algo del hombre natural en general. Los fariseos son solamente un ejemplo, una muestra de que esto es así. Lastimosamente, querido hermano, el hombre es cómplice de su propia ignorancia. El hombre se engaña a sí mismo, cierra intencionalmente sus ojos a la verdad de la palabra para poder excusarse de su pecado. ¿Cuántas veces hemos maldecido a personas y simplemente decimos, yo no soy un homicida? Pero no es de esa manera. Pero es simplemente eso, una excusa. Como lo dije antes, somos cómplices de nuestro propio engaño. La ley siempre promovió el amor al prójimo, como también todas las formas posibles de hacerle bien a nuestro prójimo. Si amamos a alguien, no lo mataremos. Si amamos a alguien, haremos todo lo posible para que ese alguien conserve su integridad. Dice la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si nosotros podamos darle otra connotación a lo que significa amar y podríamos decir amar es dejar que las personas se expresen, sean lo que quieren ser, y no es eso. El amor se define de lo que Dios dice que debe ser. Debes hacerle bien a tu prójimo, no debes mentirle, no debes matarlo, no debes codiciar nada de él. En eso se entiende el amor que promueve la Biblia. Así que el que la Biblia no diga que no le desearás la muerte a tu prójimo, no significa que no estemos cometiendo
el pecado mismo del homicidio. Es nuestra mente pecaminosa la que busca con toda su fuerza ignorar y pasar por alto el verdadero sentido de la ley para de alguna manera excusarse, para de alguna manera ignorarla, para esconder sus malvados deseos. Y todo esto auspiciado por un manto de religiosidad que lo que busca es apaciguar el gemir de la conciencia en nosotros. Pero mi hermano, esta es la función de la ley: dejar en evidencia el pecado para que el hombre entienda su verdadera condición y culpabilidad delante de él. En las palabras del apóstol Pablo: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 3, verso 19. Nuestro Señor dio a conocer el verdadero sentido de la ley frente a la manipulación hipócrita de los fariseos, que por siglos habían acomodado la ley para justificar sus enseñanzas humanas, para darle mayor protagonismo, o para gloriarse en Hillel, para gloriarse en Shammai, a fin de colocar la tradición por encima de la palabra de Dios. Algo que sin duda no era característico solamente de ese tiempo, sino que hasta nuestros días ese flagelo nos sigue afectando a nosotros como un mal terrible. ¿Cuántas veces nosotros hemos colocado nuestras tradiciones por encima de la palabra de Dios y así excusar el desobedecimiento de la palabra por esas mismas tradiciones? No se trata de las tradiciones, sino de lo que inicialmente Dios quiso transmitir. Eso fue lo que hizo Jesús: volver al inicio, volver a la palabra. Y eso es lo que en todo momento la iglesia debe ser. Debe hacer, ir otra vez, una y otra vez, a la palabra para entender qué fue lo que Dios dijo. Nuestros pensamientos son terriblemente impíos, son terriblemente traicioneros, así como nuestro corazón, y siempre tratará de torcer, de olvidar o de acomodar la ley a lo que le interesa. Así que, mi querido hermano, hemos hablado de lo que la ley demandaba. Pasemos a hablar entonces de lo que exige el cristianismo radical. Vaya conmigo al verso 22 del capítulo 5 de Mateo. Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vamos a estudiar este pasaje. Dice algunas expresiones que no son tan comunes, pero las hemos dicho muchas veces, a pesar de que a simple vista no se pueden entender en el pasaje. Esta frase que usa el Señor al principio del verso 22, pero yo os digo, no debería entenderse como una modificación de los 10 mandamientos. Recordemos, Cristo no vino a modificar la ley, sino a enseñarla y a vivirla. Recuerde que al inicio señalamos la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de practicar la ley, pero también de enseñar o promover su cumplimiento. Y hay que decirlo, Cristo es el máximo ejemplo en esto. Cristo quiere guiarnos acerca de la manera correcta de interpretar la ley. No como los escribas y fariseos, que realmente lo que les interesaba era que los reconocieran con una apariencia de piedad, que solamente era eso, una apariencia, algo que simula algo que no son. Por eso, mi querido hermano, esta serie de sermones se llama Cristianismo Radical, cristianismo desde la raíz. No un cristianismo desde las apariencias, sino desde lo que realmente debe fundamentarse y apoyarse. Un cristianismo que se apoya en la forma en cómo Cristo interpretó
y enseñó la ley. Así que, mi hermano, hay tres cosas que son presentadas como una falta o una violación al sexto mandamiento. Así que hay tres cosas, vamos a identificarlas. Se habla, número uno, de enojarse contra un hermano. Esa sería la primera forma en cómo violamos el sexto mandamiento. Número dos, decirle necio al hermano. Y número tres, decirle fatuo al hermano. Así que vamos a estar viendo cada una, todas estas formas. Miremos primero a dónde apunta Cristo. Recordemos que estas tres acciones son equiparables al acto mismo del homicidio. Ese es el tema de este sermón. No debemos perder de vista que al analizar las implicaciones de cada una de estas afirmaciones, de estas frases, estamos hablando del homicidio. Él señala la raíz de toda la violación de la ley. Aquel que ejecuta el pecado no lo hace simplemente con sus ojos o pies o miembros. Siempre hay intenciones en ese acto mismo. El Señor Jesús dice que el que ejecuta el pecado del homicidio lo ejecuta primero en el corazón. Para entenderlo, vayamos un poco más adelante en el Evangelio de Mateo. En aquella ocasión en la cual fue increpado por los fariseos porque sus discípulos no se lavaban las manos. Vamos a leer en Mateo 15, 19. Vamos a leer ahí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los fariseos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Podemos tener las manos limpias de sangre porque nunca hemos cometido asesinato, pero nuestro corazón sí puede ser un asesino serial. Podríamos ser sindicados bajo el mismo cargo que un sicario sin ni siquiera nunca haber disparado una sola bala. No importa si materializaste el acto o no, lo que importa es que quisiste hacerlo. Incluso, mi querido hermano, en nuestro sistema jurídico, esto también es cobijado. Esto es catalogado como un delito. ¿Usted ha oído hablar del concierto o conspiración para delinquir? No estoy hablando del intento del homicidio cuando estás ejecutando las acciones para matar a una persona. Estamos hablando también de los preparativos previos para cometer ese homicidio. Así que nuestro sistema judicial no deja eso por fuera. Recuerde, mi querido hermano, que el compromiso es con el cristianismo radical. ¿Dónde inicia? Inicia en el corazón, en lo interno. Si nuestro ser interior no está comprometido con la obediencia del Evangelio, difícilmente, mi hermano, todas nuestras acciones externas lo estarán. Todo lo que ejecutamos con nuestras acciones serán simplemente acciones hipócritas. Y cuando hablamos de hipocresía, hablamos de actuar, fingir. De hecho, ese era el nombre que recibían los artistas griegos que eran actores, hipócritas. No tenía una connotación tan mala como la tiene en nuestro tiempo. Cristo enseña que un corazón que se enoja contra un hermano es un corazón que ha quebrantado el sexto mandamiento y por tanto es un homicida. Podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible el no enojarnos? Creo que debemos empezar a considerar que el enojo no es validado como una buena acción. En ninguna parte de la Escritura te da vía libre para que te enojes. No, es algo que es totalmente censurado en todo momento. Fallamos cuando justificamos el enojo. Lo aceptamos como algo bueno, incluso la sociedad lo ve de esa manera, pero la palabra de Dios no lo ve de esa manera. No lo ve como algo que sea loable, que sea bueno. No es de esta manera. Pero la Biblia
no ve el enojo como una virtud cristiana. No lo hace. Para ella no es algo inofensivo. No ve el enojo como una acción piadosa o como una acción que brota de la fe. El Espíritu Santo no nos guía a enojarnos contra alguien. El enojo no es un fruto que provenga de él. Recuerde que todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso es lo que enseña Romanos 14. Dice también Efesios capítulo 4, verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La Biblia censura el enojo contra alguien. Y la razón de estas palabras es simple. Por mucho que nuestra sociedad diga que algo es bueno, diga que algo es contrario al espíritu bíblico, nosotros tenemos que reafirmar que en cuanto al homicidio, el enojo es homicidio en potencia. El enojo es homicidio en potencia. Nunca nadie antes ha asesinado a alguien a quien ama. Es aquellos a que aborrecemos, odiamos o despreciamos los que están en riesgo de sufrir homicidio en potencia por parte de nosotros. Recordemos, mi hermano, el verdadero amor no hace nada indebido. Si el mundo tiene otra definición de amor, de que el amor es dejarse guiar por el corazón, eso es mentira. El amor no hace nada indebido. Cuando amas a alguien, no le pegas, no lo maltratas, no lo ultrajas. El verdadero amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, el enojo no es algo censurable. Usted dirá, pero lo que hizo mi hermano es digno de enojo. Y no, no es digno de enojo, eso no es cierto. Lo que hizo el hermano, el pecado que cometió él, si en verdad se equivocó, porque a veces caemos en hipercrítica, exagerando las faltas de nuestros hermanos, es digno de una corrección. Es digno de que lo perdonemos, pero no es digno de enojo. El enojo, mi hermano, es básicamente aversión, desprecio y hasta repugnancia por la imagen de Dios que está en nuestro hermano. Y hay un doble pecado en esto, ya que nuestros hermanos no solamente portan la imagen de Dios como toda criatura que habita este planeta, crea en Dios o no, sino que en teoría Él está unido a Cristo como tú. Así que al odiarlo a Él, estás odiando a Cristo. Cristo está en todos los creyentes. Cristo está unido espiritualmente a ellos. Así que no podemos simplemente darnos el lujo de enojarnos contra nuestros hermanos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Escritura. La Biblia una y otra vez nos manda a desterrar el enojo de nuestro corazón porque es un pecado, es homicidio en potencia. Nada que el hermano haga justifica en mí el acercarme a él con este terrible mal. El enojo, esa es la materia prima del asesinato. Los que matan están enojados con la persona por algo, lo odian por algo. Sea como sea, lo que los mueve es el enojo. Su situación, mi querido hermano, es esa impotencia en los cuales su propio pecado los deja sumidos. Así que vamos a ver las otras cosas a las cuales se refiere nuestro Señor en Mateo 5:22. Decirle necio a un hermano. Esta palabra necio proviene de un vocablo griego que significa raka. Así, raka es el equivalente griego de la palabra necio. Y es una expresión de desprecio que se utiliza para decirle imbécil a alguien. Otros sinónimos podrían ser inútil, cabeza hueca,
tonto o vacío de mente. Cuando la palabra habla de que alguien es necio, lo está catalogando de esta manera. Y no podemos simplemente darnos el lujo de hablar de esta manera. Recordemos lo que le dijo Job a su esposa cuando le dijo: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Y él le dijo: como las mujeres necias has hablado. ¿Por qué? Porque habló sin entendimiento. Así que, mi querido hermano, cuando yo a modo de ofensa le digo a un hermano necio, lo estoy despreciando. Estoy despreciando la imagen de Dios en él. Ofender a un hermano es pecado, es matarlo. Algunos creen que cuando insultamos a alguien no lo estamos matando, pero la Biblia te dice que sí. Estás quebrantando el sexto mandamiento. Cuando desprecias a alguien, estás cometiendo homicidio. Las palabras, mi querido hermano, en lo que ya nuestro hermano nos enseñó en el domingo pasado, deben promover el hecho de que nosotros seamos sal y luz. Nuestras palabras deben edificar. Nuestras palabras deben contener la corrupción que hay en el mundo. Así como la sal contiene la putrefacción de los alimentos, nuestras palabras y nuestras acciones deben contrarrestar el pecado que hay en el mundo. Nuevamente, mi querido hermano, ¿será posible que no haya sangre en nuestra lengua? Es algo en lo cual debemos meditar una y otra vez. Hemos despreciado, hemos tratado mal a alguno de nuestros hermanos o a nuestro prójimo. La Biblia en este momento nos llama a que nos examinemos en este momento. Cuando insultas, lo que estás buscando es herir. Mi hermano, tú no necesitas tener más fuerza que una persona, ni un arma, ni un puñal para dañarlo. La Biblia dice que la muerte y la vida están en la boca. Y sé que muchos han utilizado este pasaje para justificar sus errores doctrinales, pero lo que está diciendo es que puedes matar o puedes alentar a una persona por medio de tus palabras. Una mujer puede que no tenga más fuerza que un hombre, pero con su boca puede propinarle un daño más grande que el que podría hacer un golpe. Así que, mi querido hermano, nuestros insultos buscan una cosa: herir. Herir de muerte a la persona. ¿Cuántas personas han quedado traumatizadas luego de que le hemos dicho algo ofensivo, que le hemos dicho tontos, estúpidos, insignificantes? Los hemos herido y han quedado con traumas permanentes. Mi querido hermano, debemos cuidarnos del homicidio. Y el Señor es muy tajante al decir eso. Lo hace en nombre del amor. Y amenaza con el infierno a cualquiera que le diga a su hermano necio. Así que debemos cuidarnos de ello. Otra frase que se utiliza ahí es fatuo. Lo hemos leído en el pasaje. Esta palabra fatuo traduce sin salvación. Es señalar que un hermano es un reprobo, es un impío, es un inconverso, por rabia. Así que, mi querido hermano, el enojo nos puede llevar a ser tan insensatos para afirmar que una persona ha sido rechazado por Dios, que no hay salvación en él y que por ende irá al infierno. Y es tan prepotente esta intención de nosotros que nos lleva a hacernos jueces y a colocarnos en el lugar de Dios para decidir el destino de nuestros hermanos. Mire hasta dónde podemos llegar en nuestro cristianismo radical si no nos comprometemos en cumplir exteriormente y también internamente a obedecer los mandamientos del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que los insultos, las intenciones que brotan de nuestro corazón no pasan desapercibidos para Dios y son algo que debemos cuidar en todo momento. Pecamos con nuestras palabras en todo momento. Por eso el salmista oraba al Señor para que colocara guarda en su boca, para que vigilara todo lo que salía de ella. En este pasaje que hemos leído en el verso 22, Cristo está citando las etapas del juicio. El que se hace ante el juez de causas menores y el que se hace ante un juzgado para las causas mayores. Puede que evites el juzgado de causas menores y puede que evites el juicio o el juez de causas mayores, pero el tercer juicio, el de Dios, no lo podrás evitar. Quedarás expuesto al infierno de fuego si no refrenas lo que sale de tu boca. Nada de lo que haga tu hermano justifica el enojo, justifica el insulto o justifica el que niegue su fe. Decirle a alguien es que él es un impío, él es un inconverso, despreciándolo, es algo en lo cual debemos ser muy cuidadosos. Como lo dijimos, mi querido hermano, este mandamiento en sí mismo prohíbe un acto horrible y despreciable como lo es el asesinato, pero también promueve algo muy positivo y bueno como lo es el amor. Romanos 12:10 dice, el amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Dios aborrece todo lo que sea contrario al amor, ya que el odio es contrario a su esencia. Recordemos que Dios es amor y espera de nosotros que nuestras acciones estén alineadas con lo que Él es. No veamos en este mandamiento tanto una prohibición de hacer algo, sino como un estímulo a hacerle bien a nuestros prójimos. Dios se deleita en amar, aun en nuestros peores momentos, en nuestros peores pecados, somos asistidos por Dios, recibimos bien de Él y espera que nosotros hagamos lo mismo con nuestro prójimo. El amor es favorecer a una persona, es hacerle bien en todo sentido. Para terminar, una vieja historia de la iglesia primitiva decía que cuando el apóstol Juan era ya anciano y no podía caminar y era llevado cargado a la iglesia de Éfeso, no tenía fuerzas para dirigir discursos largos, pero decía una y otra vez esta frase que aparece en su carta universal. Hijitos míos, amaos los unos a los otros. Lo repetía una y otra vez. Cuando los hermanos le preguntaron por qué siempre decía lo mismo en su ancianidad, él respondía, porque es el mandamiento del Señor. Y si solo esto se cumple, es suficiente. El que ama ha cumplido la ley. Oremos, mis amados hermanos, para que el Señor nos enseñe a amarnos genuinamente y para que nuestras manos ni nuestra lengua se ensucien con la sangre de nuestro prójimo ni de nuestros hermanos. Vamos a orar. Bondadoso Dios y buen Padre, gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque ella ha brillado delante de nosotros, Señor, como ese espejo en el cual podemos apreciar nuestra pecaminosidad, oh Dios. Somos muy presurosos para cometer homicidios. ¿Cuántas veces, Señor, lo hemos cometido? Están manchadas nuestras manos, oh Dios, de la sangre de nuestro prójimo, oh Dios. Por eso venimos ante ti para que nos perdones, para que nos laves de nuestra maldad, Señor, para que nos enseñes a amar, para que tu palabra, oh Dios, dirija nuestras emociones,
dirija nuestras acciones para que se encaminen a amar a nuestros semejantes, oh Dios. Perdónanos, oh Dios, por todas las veces en que hemos cometido homicidio. Dios, perdónanos. Lávanos con la sangre de Jesús, oh Dios. Lávanos, purifícanos y vivifícanos, oh Dios. Te damos muchas gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ella, a beber, oh Dios, a que podamos verla, lo torcido de nuestros caminos y amorosamente nos permite recomponerlo. Muchas gracias, oh Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.